Cordial saludo, mi nombre es Alejandro Cifuentes Sánchez del curso de electromagnetismo del grupo 141. Les muestro mi documento de identidad y les voy a mostrar el desarrollo del ejercicio 5, donde nos dice el enunciado que utilizar un simulador de la Universidad de Colorado realiza los siguientes procedimientos y responde a cada una de las preguntas. A. Construye un circuito para encender una bombilla y luego indica lo que sucede con el brillo de una bombilla cuando se cambia el voltaje. La respuesta. Vemos que al conectar a un voltaje mayor la intensidad que circula por el bombillo aumenta y podemos observar que a mayor intensidad, mayor luminosidad y al disminuir el voltaje la intensidad disminuye y hay menor incandescencia o luminosidad como se aprecia en las imágenes. Aquí vemos que tiene poca luminosidad y si aumentamos el voltaje como vemos en esta otra imagen, vemos cómo nuestra luminosidad aumenta de acuerdo a la intensidad que pasa sobre nuestros conductores por nuestros conductores hacia el bombillo y ahora lo vamos a ver en nuestro simulador y vemos que a mayor voltaje, mayor luminosidad y vemos la intensidad de los electrones, cómo fluye más rápido a través de los conductores y a menor voltaje se disminuye la velocidad y la intensidad. El punto B indica la forma de conectar dos bombillos en el circuito de modo que si una bombilla está desconectada, ambas bombillas se apagan y si una bombilla está desconectada, la otra bombilla permanezca encendida. Aquí tenemos nuestras imágenes, pues como podemos ver, esto es un circuito en serie que al estar unido todo nuestro circuito, vemos que las dos bombillas están encendidas y al abrir el circuito, vemos que se nos apagan las dos bombillas porque estamos abriendo el circuito en serie, como podemos ver en esta imagen. Y en esta siguiente imagen tenemos el circuito paralelo. Entonces, si una bombilla está desconectada, solo se apaga la bombilla, la cual yo desconecto, la otra sigue encendida. Como podemos ver en esta imagen, al desconectar esta o al abrir el circuito en esta bombilla, se nos apaga solo esta bombilla y la siguiente sigue encendida. Ahora vamos a verlo en nuestro simulador y vemos cómo en nuestro circuito que está en serie están las dos bombillas encendidas. Si se me llega a afectar alguna de las dos bombillas, automáticamente se me apaga el circuito total, o sea, las dos al tiempo. Igualmente, si lo abro en esta parte, me va a pasar lo mismo. Al estar todo el circuito en serie, pues se me va a ver afectadas las dos bombillas. Y en este caso pasa totalmente diferente. Al estar conectado al circuito en paralelo, nuestra salida de voltaje, nuestra fuente de voltaje, vemos que nuestra salida está en paralelo a las bombillas, como podemos ver acá. Al verse afectada una bombilla, no se me va a afectar la otra. Aquí puedo encender las dos bombillas. Si yo abro esta o se me abre el circuito o se me llega a dañar esta bombilla, la otra sigue encendida, ya que tenemos el circuito en paralelo. Igualmente, si se me abre esta, pasa lo mismo. Se apaga la bombilla que estoy abriendo el circuito o que está abriendo el conductor, pero la otra me sigue encendida, como vimos aquí en las imágenes. Punto C. Compara un circuito con dos resistencias conectadas en serie a un circuito con dos resistencias conectadas en paralelo. Describe qué sucede con la corriente y el voltaje en cada resistencia. Vemos nuestro circuito en serie y en el circuito serie el voltaje de la fuente se divide en dos resistencias. Como vemos acá, está dividido en 16 y 8 y nos da un total de 24 voltios. Se divide el voltaje en las dos resistencias, dependiendo de su valor resistivo.
Por otro lado, la corriente es la misma en todo el circuito, por lo tanto es la misma para las dos resistencias. Como podemos ver, aquí la corriente es 0,80 amperios en esta resistencia, independientemente del valor resistivo que tenga cada una resistencia, me va a seguir dando la misma corriente. 0,80 amperios para esta y 0,80 para esta otra. Lo único que nos cambia en el circuito en serie es nuestros voltajes, que dependiendo de las resistencias o del valor resistivo, nuestro voltaje sí nos va a variar. Pasa lo contrario en nuestro circuito paralelo. En el circuito paralelo pasa lo inverso al circuito serie. En este circuito el voltaje es el mismo en todo el circuito, es decir, que es el mismo en las dos resistencias, mientras que la corriente de cada resistencia varía dependiendo del valor resistivo. Como podemos ver, aquí nuestra corriente sí nos está cambiando o si es diferente en ambas resistencias, dependiendo del valor resistivo que tenga cada una. En este caso tengo 20 ohmios y nuestra corriente es de 0,45 amperios. Aquí tengo una de 10 ohmios y nuestra corriente aquí es de 0,90 amperios. Y nuestro voltaje, como lo mencioné anteriormente, sí es el mismo. Conectando nuestro multímetro a las resistencias en paralelo, vemos que en ambas resistencias nos está dando 9 voltios y nuestro voltaje de la fuente, nuestra salida de la fuente es 9 voltios. Vamos a ver nuestro simulador y vemos que en nuestro circuito serie vemos que nos da 0,80 como vimos en nuestras imágenes, 0,80 amperios en cada resistencia. Dependiendo de su valor resistivo, no varía nuestra corriente. Aquí la corriente sigue siendo la misma, pero lo que sí nos varía en nuestro circuito en serie es nuestro voltaje. Aquí tenemos los dos multímetros conectados a nuestras resistencias en paralelo y vemos que en una resistencia de 10 ohmios nos da 8 voltios para una fuente de 24 voltios, una fuente de entrada de 24 voltios. Y aquí nos está dando 16 voltios para una resistencia de 20 ohmios, como podemos ver acá. En nuestro circuito paralelo pasa lo contrario. Como lo había mencionado anteriormente en las imágenes, el voltaje es el mismo para las dos resistencias, lo podemos comprobar con nuestro multímetro conectando las resistencias en paralelo y vemos que aquí nuestro voltaje es el mismo de entrada, el que tenemos en nuestra fuente de entrada. Igualmente pasa con esta otra resistencia y vemos que nuestro voltaje también sigue siendo el mismo en paralelo y nuestra corriente sí nos cambia dependiendo de nuestro valor resistivo de cada resistencia, valga la redundancia. Igualmente acá tenemos 0,45 amperios para una resistencia de 20 ohmios y 0,90 amperios para una resistencia de 10 ohmios. El punto D nos dice calcular a través de la ley de Ohm la intensidad de corriente en un circuito en serie y uno en paralelo, comparar los resultados de medición con el simulador. Entonces aquí tenemos nuestro circuito en serie, vamos a hacer nuestros cálculos teóricos para compararlo con nuestro valor simulado. Aquí tenemos nuestros valores de nuestras resistencias, R1 20 ohmios, R2 10 ohmios, el voltaje total de nuestro circuito serie lo habíamos dejado en 24 voltios y nos damos nuestra resistencia total, la vamos a hallar. Y para hallar la resistencia total, la fórmula es resistencia total es igual a resistencia 1 más resistencia 2. Despejando esta fórmula nos queda que resistencia total es 20 ohmios más 10 ohmios y nos da un total de resistencia total de 20 ohmios. Ahora vamos allá a nuestra corriente. Nuestra corriente total es voltaje total sobre resistencia total. Tenemos nuestro voltaje y nuestra resistencia que la acabamos de hallar y decimos que 24 voltios, que es nuestro voltaje total,
24 voltios sobre 30 ohmios nos da una corriente total de 0.8 amperios. Si vamos y lo miramos en nuestro simulador, vemos que nuestra corriente es de 0.80 amperios para las dos resistencias, de acuerdo al cálculo que hicimos entre voltaje y resistencia. Y para nuestro circuito paralelo tenemos los mismos datos: 20 amperios, resistencia 1 20 ohmios, resistencia 2 10 ohmios y un voltaje total de 9 voltios en nuestro circuito paralelo. Para hallar nuestra fórmula, para hallar la resistencia total, tenemos esta fórmula que vemos acá, y despejando esta fórmula nos da que una resistencia total nos da de 6.66 ohmios. Ahora vamos a hallar la corriente total y vemos nuestra corriente total con nuestra fórmula, y corriente total es igual a voltaje total sobre resistencia total. Despejándola nos queda que corriente total es igual a 9 voltios sobre 30 ohmios y nos da una corriente total de 0.30 amperios. Ahora vamos a hallar las resistencias, la corriente de cada resistencia. Para la resistencia 1 tenemos que es 9 voltios sobre 20 ohmios y eso nos da 0.45 amperios. Para nuestra resistencia 2 tenemos 9 voltios sobre 10 ohmios y nos da 0.90. Si vemos estos dos valores en nuestro simulador, los vamos a comparar con nuestros valores teóricos al valor simulado, vemos que nuestra resistencia 1 nos da 0.45 amperios y en nuestra resistencia 2 nos da 0.90 amperios, como lo habíamos calculado en nuestro valor teórico, 0.90. El punto E dice: calcular a través de la ley de Ohm la diferencia potencial en un circuito en serie y en uno en paralelo. Comparar los dos resultados de medición con el simulador. Para calcular el voltaje en nuestro circuito serie, tenemos que voltaje es igual a corriente por resistencia. Despejando esta fórmula nos queda que voltaje en R1 nos da 0.8 amperios por 20 ohmios nos da igual a 16 voltios. Y nuestra resistencia en 2 nos da igual a 0.80 amperios por 10 ohmios es igual a 8. Vamos a nuestro simulador y vemos que nos da nuestros valores que calculamos con nuestro valor simulado. Nuestro valor teórico nos da con el valor simulado. Ahora vamos a hallar, vamos a mirar acá nuestro valor y vemos que nuestra resistencia 1 nos da 16 amperios como lo habíamos calculado, 16 voltios, perdón, y en nuestra resistencia 2, 8 voltios. Y en nuestro circuito paralelo, pues habíamos dicho que el voltaje total es igual al voltaje en R1 igual al voltaje en R2, que en este caso es 9 voltios. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.